Biblia en nuestro idioma español o en cualquier idioma en la que nosotros lo leamos, encontramos muy frecuentemente el uso de la palabra Dios. Pero esa palabra Dios viene traducida de dos principales palabras hebreas. Una de ellas es Elohim y la otra es Él. Estas dos palabras son muy importantes porque esto nos permite entender el concepto y el cuadro bíblico respecto a lo que debe ser entendido como divinidad o de qué forma debe entenderse esta terminología. Me he dado a la tarea de poder revisar todos los textos que en los escritos de la ley, en los escritos de los profetas, aparecen refiriéndose a Dios a partir de la palabra Elohim. Y quiero comenzar por ellos, porque el término Elohim es un término que ha despertado mucha discusión en el ámbito teológico, debido a que el término Elohim, muchos han argumentado que es un término plural. Dicen es un término plural porque termina en im, y la terminación im en hebreo es plural, igual que Shamaim, por ejemplo, se traduce como cielos. En este caso, Elohim debe traducirse como dioses. Sin embargo, vamos a ir al texto y vamos a revisar, además del texto, lo que especialistas han dicho sobre el particular, lo que especialistas han investigado sobre el particular. Muy bien. El uso del término Elohim para referirse a un Dios con quien alguien se identifica o en el que se le asocia a un pronombre posesivo es muy frecuente. Por ejemplo, el Señor Dios de Israel o Jehová Dios de Israel, Jehová Elohim de Israel, o el Dios de Abraham, Elohim, el Elohim de Abraham, o el Dios de Isaac o el Dios de Jacob. Entonces, esto es muy común y frecuente que se utilice en la Biblia en forma singular. Pero también vemos cómo es utilizado en forma plural. Por ejemplo, cuando habla de los dioses de Labán, el suegro de Jacob, se utiliza el término en forma plural. Se usa el término Elohim, pero se traduce en forma plural diciendo los dioses, me robaste mis dioses. También en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, por ejemplo, se traduce ahí como dioses, y al leer el texto vemos cómo dice ahí, Deuteronomio 4, 7, dice así: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Aquí se usa el término Elohim para referirse a los dioses de las naciones. Pero el término Elohim es usado frecuentemente a lo largo del texto para referirse a el Dios de Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová nuestro Dios, o Jehová vuestro Dios, o Jehová tu Dios. Es muy frecuentemente utilizado. También se es utilizado para referirse a quienes ocupan posiciones de autoridad. No solamente se refiere a Dios o a los dioses que alguien escogió para rendirle culto, sino a personas, a seres humanos que ejercen posiciones de autoridad. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 8 y versículo 9, y luego en el versículo 28 de Éxodo 22, vemos cómo aquí la misma expresión Elohim se utiliza para referirse a jueces. Los jueces de Israel que son nombrados, Dios da orientación de que deben de oír lo que el juez mande. También se utiliza para referirse a un Dios cualquiera, a los que se les rinde adoración. Se usa en plural o se usa en singular. Por ejemplo, si usa en plural, podemos ver muchos textos en los que se usa en plural. Mencionemos uno de ellos, Éxodo capítulo 22, versículo número 20, y veamos ahí cómo se utiliza el término en plural diciendo, Éxodo 22, 20,
el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Ahí dice dioses, viene de la raíz hebrea Elohim. El término de donde se traduce es del término Elohim. También se utiliza en singular para referirse a Jehová, el Dios de Israel. Ahí mismo en el libro de Éxodo, el capítulo número 29 y el versículo 46, para poner un ejemplo, dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim, seré su Dios. Es usado en forma singular. Hay un posesivo, un pronombre posesivo previo en singular, y dice es su, no dice sus, sino su Dios. Ahora, hay muchos otros textos en los que se utiliza en forma singular y podemos citar entre ellos Éxodo 32, 27, Éxodo 34, 23 y 24, Éxodo 34 y el versículo 26. En forma particular, podemos nosotros ver cómo en el texto hay una referencia y dice Éxodo capítulo 34, versículo 26: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, el uso de la expresión Elohim se refuerza, se usa con más frecuencia a partir de la adoración del becerro de oro. Cuando los israelitas adoran el becerro de oro, entonces ellos claman diciendo: Israel, estos son tus dioses, estos son tus Elohim que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces aquí Dios, a partir de aquí, comienza a utilizar esta expresión para martillar en la mente de los israelitas: ¿quién es el que te sacó de la tierra de Egipto? Levítico capítulo 19, versículo 4, por ejemplo, Dios ahí le menciona a los israelitas haciendo un énfasis muy marcado: no volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Elohim. El capítulo 22, versículo 33 del mismo libro de Levítico nos dice: y no profanaréis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que lo santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo, Jehová. Entonces aquí Dios se presenta él mismo como el Elohim de los israelitas, como el Elohim que está en lugar de los dioses a los que ellos previamente conocieron, de los dioses a los que ellos le rindieron culto en Egipto, de los dioses a los que ellos estaban invocando al pie del Sinaí. Entonces el mensaje aquí es muy fuerte. Y esto se repite en Levítico 23, 43, Levítico 25, 38, Levítico 26, 1, Levítico 26, 12, Levítico 26, 13, 26, 45. Números capítulo 15, versículo 41, este concepto se vuelve a repetir una y otra vez. ¿Quién es tu Elohim? No son los dioses de las naciones, sino que yo soy Jehová, vuestro Elohim. Número 25, 41 dice: yo, Jehová, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Una y otra vez se marca, se clava: ¿quién es tu Elohim? Jehová es tu Elohim. Aquí se utiliza evidentemente en singular. Sin embargo, hay quienes argumentan y dicen: no, pero es que Elohim es una forma plural. Pero están ignorando una verdad gramatical del idioma hebreo. Indagando nos encontramos con que, de acuerdo a el léxico de hebreo e inglés del Antiguo Testamento, escrito por Brown, Driver y otros, ellos escriben diciendo que Elohim es usado como un plural intensivo.
que es una forma gramatical para expresar énfasis, grandeza, majestad o totalidad, en lugar de indicar una cantidad mayor que uno. Entonces vemos aquí que este uso del plural intensivo, es decir, la palabra está en plural, pero su significado no es plural, sino que es puesta ahí para poder destacar la grandeza, la majestad, la totalidad, hacer énfasis en aquel a quien nos estamos refiriéndose y no un número mayor que uno. Aquí se está refiriendo a un solo Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el plural intensivo podemos identificarlo cuando la palabra está en singular. La gramática en torno a esta palabra está en singular. Elohim es un término plural, pero en derredor de él encontramos los otros términos que son singular. Verbos, pueden ser adjetivos, pueden ser pronombres, y aquí es frecuente en el contexto bíblico que aparezca el pronombre posesivo. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, más de 300 veces aparece el pronombre posesivo, nuestro Elohim. No está en plural, sino que está en singular. Vuestro Elohim, tu Elohim, mi Elohim, el Elohim de tus padres. Entonces encontramos con que esto es claramente un señalamiento de la forma en que es utilizado en el hebreo. En el hebreo entonces el plural intensivo, que es la forma en que se utiliza aquí el término Elohim para referirse a Jehová como nuestro Dios, es una forma para destacar su grandeza, su majestad, la totalidad de Dios encima de cualquier otro Dios. Y esto lo refrendan textos tales como Deuteronomio 4:35, donde dice: a ti te fue mostrado para que tú puedas saber que Jehová, Él, ahí está, singular, el pronombre en singular, es el verbo en singular, Dios, Elohim. Él es Elohim. No hay más fuera de Él. O el versículo 39 de Deuteronomio 4. Sabe por tanto este día y considera en tu corazón que Jehová es Elohim. El sujeto o el sustantivo que le precede es Jehová. En singular es Elohim. Arriba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, no hay más. Él es el único Dios viviente. Él es uno. El texto que revisábamos en nuestro estudio anterior, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro, ahí está el singular, Dios, nuestro Elohim, Jehová uno es. Y ya respecto a el uso del término uno, que proviene de la palabra hebrea ejad, ya lo hablábamos también en nuestro estudio anterior, y aunque muchos dicen de que el término ejad se refiere a unidad, realmente cientos de veces en que el término ejad se utiliza para referirse a uno en cantidad. Hay 8 ocasiones nada más en que se utiliza para referirse a un uno, es decir, a una unidad que proviene de varios. Por ejemplo, en Génesis 1 se usa varias veces para referirse a la tarde y la mañana resultaron en un día. O Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Vienen dos, hombre y mujer, para ser uno. Viene tarde y mañana para ser uno. O bien otros textos tales como el pueblo, cuando está clamando en Éxodo capítulo 24, versículo 3, dice que ellos claman a una voz. La voz de todo el pueblo se une para ser una sola, decir lo mismo. O cuando construyen la cubierta del tabernáculo, ellos unen varias cortinas para hacer una cubierta. En este caso estamos hablando de varios que producen uno. Ahí sí podemos entender que el ejad provino de varios previos.
Hay otros textos tales como Isaías 65:25, el león y el cordero serán apacentados juntos. Y el término juntos viene de la palabra ejad. O bien, los sabios que son entontecidos, dice Jeremías capítulo 10, versículo 8, ellos se entontecieron. Ellos el grupo de sabios, ahora al mismo tiempo, se vuelven tontos. O los reyes que se concertan, dice Josué capítulo 9, versículo 2, se unen estos reyes para tratar de luchar contra Israel. Entonces, en todos estos casos, es claro que vemos una pluralidad antes del uno. Son varios que se unen para producir uno. Pero en el caso de Dios, es claro que el sujeto es singular. Es Jehová. No es Jehová más Jesús más el Espíritu de Dios. No, es Jehová. Es uno, el que viene previo. Oh Israel, Jehová, nuestro Elohim, nuestro Dios. Y repite, Jehová, uno es. No hay dos que se unan antes. Aún hay algunos que evocan diciendo de que, pero es que ahí hay un texto en el libro de Génesis, en el capítulo número 19, donde dice de que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y que Dios no tiene que estar aquí para poder hacer de que sea de parte suya que algo ocurra. Cuando Dios da una orden, es de parte de Él que se ejecute esa orden. No necesariamente que es que Dios está limitado o tiene que ser una segunda persona. Además, estamos ignorando la omnipresencia divina, estamos ignorando la totalidad de quién es el Dios a quien nos estamos refiriendo. Ahora bien, no podemos nosotros sustituir el verbo en Deuteronomio 6:4. El verbo es singular. Jehová o Jehová uno es. Porque si dijese Jehová uno son, entenderíamos, aquí entró uno y salieron varios. Pero dice Jehová uno es. El verbo termina siendo un singular que demuestra claramente que estamos hablando que por concordancia gramatical la oración viene construida con un sustantivo en singular. Y en este caso el sustantivo en singular clara y categóricamente es Jehová, que luego es sustituido por uno, que es el numeral que se convierte en un adjetivo sustantivado, en este caso, al sustituir al sustantivo como Jehová, uno es. Ahora bien, también encontramos el uso del término él. Ya miramos, el término Elohim se utiliza de formas diversas. En plural, el singular para referirse al verdadero Dios, para referirse a los dioses de las naciones. Se utiliza el término Elohim para referirse a la adoración al verdadero Dios. Hay mil formas en que se utiliza el término Elohim, pero el término él también es usado y es usado en forma más genérica para referirse a Dios. Se refiere al verdadero Dios también, por ejemplo, Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Génesis 14, 22. En la ocasión cuando Melquisedec dice sacerdote del Dios Altísimo. Ahí se utiliza el término él. Y hay dos cosas que es importante subrayar. Cuando estuve revisando los versículos en los que aparece el término Elohim, es mucho más frecuente que el término Elohim se encuentre asociado al pronombre posesivo. Es mucho más frecuente que esté asociado a alguien que se identifica con ese Dios. Pero en el caso de él, es muy frecuente que la expresión él se use asociada con alguna característica de ese Dios. Por ejemplo, el Dios Altísimo en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. También
el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente en Génesis 17:1. En Génesis 16:13 se utiliza también. En Génesis 21:33 se vuelve a utilizar como el Dios que ve, el Dios que oye. Pero también este término Él se utiliza para referirse a dioses en plural. En el libro de Éxodo, el capítulo número 15 y el versículo 11, cuando se está produciendo el cántico de María y Moisés, ahí a la orilla del Mar Rojo, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y aquí la palabra que se traduce como dioses es Él. No es Elohim, sino Él. El singular aparente Él se traduce aquí como plural. Esta expresión puede referirse a otro Dios, no al verdadero Dios. Y hay muchos textos en los que se hace mención de Él como otro Dios. Y menciono varios de ellos. Vamos a leer algunos para poder identificarnos con el concepto. Éxodo capítulo 34 y el versículo número 14 dice ahí: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Y aquí cuando dice Dios se refiere a el término hebreo Él. Se refiere no al verdadero Dios, no al Dios de Israel, sino simplemente a un Dios pagano. También de la misma forma, refiriéndose a dioses paganos, se cita en Deuteronomio 3:24, Deuteronomio 32:12, Jueces 9:46, Isaías 43:10, Isaías 44:10, Isaías 44:15, 17, Isaías 45:20, Daniel 11:36, Malaquías capítulo 2 vuelve a aparecer. Ahora, también este mismo término, Él, se puede traducir como simplemente un adjetivo, la palabra poder. Se puede traducir como poder y en la Biblia se traduce varias veces como poder. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 31, versículo 29. Ahí Labán alcanza a Jacob y le dice: poder hay en mi mano. Y aquí la palabra que se utiliza es Él. En el libro de Nehemías capítulo 5, versículo 5, se vuelve a referir a que los israelitas empobrecidos no tenían poder, no tenían capacidad de redimir a sus hijas que habían sido vendidas como esclavas. O Miqueas capítulo 2 versículo 1, igualmente se utiliza el término poder. También el texto se puede traducir como fuerza. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 32, el término Él se traduce como fuerza. Y es más, el término Él también puede ser traducido como ídolo. En el libro de Isaías, el capítulo número 57 y el versículo número 5, oigan cómo dice el texto. Dice: que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. La palabra ídolos allí viene de la palabra hebrea Él también. Puede ser que el hombre se enaltezca, como ocurre con el rey de Tiro. Y en Ezequiel capítulo 28, versículo 2, se dice de que él, siendo hombre, se cree Dios. Y se utiliza igual el término Él. Puede traducirse también como poderoso, como en el caso de Ezequiel 34:11. O puede traducirse como los fuertes, como ocurre. Ezequiel era 31:11 y Ezequiel 32, versículo número 2, se traduce también como los fuertes. Así se traduce directamente si usted va y busca la palabra Él en hebreo y los versículos donde se utiliza, encontrará toda esa diversidad de significados. Por tanto, podemos estar claros de que el término Dios, de donde deriva la palabra Dios, puede usarse para el verdadero Dios, puede utilizarse para los dioses falsos en plural o en singular, puede utilizarse para referirse a poder, para referirse a fuerza, a ídolos o a hombres que se creen dioses,
o a los poderosos y los fuertes. Igual el término Elohim, ya decíamos, se puede utilizar de diferentes formas. Ahora bien, como mencionábamos, el hecho de que se utilice el término Elohim para referirse a Jehová no hace de que sea una expresión plural, porque lo que está haciendo es haciendo una referencia en un plural intensivo. Y el plural intensivo es determinado categóricamente por la gramática que le rodea. En qué forma o en qué está conjugado el verbo, en plural o en singular. En qué forma está conjugado el pronombre, en plural o en singular. El adjetivo que se usa, ¿es el adjetivo posesivo, es plural o es singular? Si es singular y luego viene Elohim, debe traducirse como singular el Elohim, porque la gramática previa la establece, la condiciona como singular. Si lo que lo precede es plural, entonces podemos referirnos a ello como plural. Y sabemos de que en el caso de todas las referencias a Jehová aparece la expresión en forma singular. Jehová nuestro es un pronombre en singular. Nuestro Dios, no dice nuestros dioses, como habla de los dioses de los paganos, pero cuando habla de Jehová, nuestro Dios, o Jehová tu Dios, o Jehová mi Dios, o Jehová vuestro Dios, lo hace en forma claramente singular, destacando la grandeza, la majestad, la totalidad de Dios encima de cualquier otro que pretenda ser una deidad. Ahora, es muy importante que afirmemos que no es la opinión de nadie, ni la opinión de todos, ni el acuerdo de los maestros, los jefes, los sacerdotes, los pastores, lo que define una verdad. Esto es un principio, diríamos, o una norma inventada por la Iglesia Católica. Que si el concilio de la Iglesia dice de que esto es verdad, entonces es verdad. Dios nunca dio autoridad a los hombres para que su criterio definiera lo correcto o lo incorrecto. Así como estudiamos ya en las semanas anteriores, en los concilios de Nicea y de Constantinopla, la Iglesia Católica definió, tomó decisiones por acuerdo de la mayoría de los presentes, tomó decisiones de elevar a la categoría de persona divina a Jesús. Aunque en la Biblia Dios nunca jamás da esa autoridad a la iglesia y la Biblia nunca identifica a Jesús ni a nadie más fuera de Jehová como Dios. Más bien lo dice que fuera de él no hay más. Ya lo revisábamos en textos de Isaías 43, Isaías 44, Isaías 45, Isaías 46, Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 4:39, Deuteronomio 6:4, entre muchos otros. Sin embargo, la Iglesia Católica dijo, no, el Espíritu de Dios también va a ser una persona divina. Y entonces construyó el concepto de lo que hoy se conoce como la Trinidad. Ahora, también la Iglesia Católica dijo, muy bien, también vamos a elevar al nivel de palabra de Dios lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, Lucas, Juan, lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas. Vamos a elevarlo al nivel de palabra de Dios. Dios ya había dicho que debe ser considerado su palabra exclusivamente. Y dice el texto que en Números capítulo 12, versículos 6 al 8, Dios le dice a Aarón y a María, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras. Visiones, sueños o a Moisés cara a cara, eso debe ser considerado exclusivamente palabra de Dios. Deuteronomio 18:20, Dios dice, el profeta que
tuviera la presunción, así llama Dios, al que habla o al que califica de palabra de Dios lo que Dios no ha dicho. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Ezequiel capítulo 13 nos recuerda, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. El catolicismo hasta llegó al punto de crear versículos. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, que aparece en la mayoría de las Biblias traducidas al español o a los distintos idiomas, no está en los textos originales, ni siquiera en lo que Juan escribió, aunque Juan no haya sido inspirado. Ellos colocaron ahí ese texto que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Como no hay ningún texto en la Biblia que respalde la doctrina de la Trinidad, entonces inventaron y colocaron ese texto. Claro que al revisar nos damos cuenta evidentemente de que ese texto es una invención, pero como la iglesia se considera con autoridad para poder definir qué cosa es verdad, entonces eleva al nivel de verdad lo que Dios no ha dicho. Hoy como nunca antes nos alejamos cada día más de lo que solo Dios ha dicho para aceptarlo como una palabra autoritativa. Yendo al texto bíblico podemos saber que Jehová es uno, y el uso de la expresión Elohim acompañada de pronombres, adjetivos y verbos en singular nos indica el uso de una expresión plural intensiva, usada para hablar no de más de uno, sino para destacar la grandeza, majestad y autoridad de un Dios que es la totalidad. El término Elohim, utilizado para referirse a Dios en el plural intensivo, es como usar un superlativo de un sujeto en singular. El uso del término Elohim para referirse a Jehová es frecuente en la literatura hebrea. Ahora, el uso del término él es mucho más genérico, y al igual que Elohim puede usarse en plural o en singular dependiendo de los verbos y adjetivos que lo precedan. Y nosotros tenemos hoy la libertad de no seguir mezclando la palabra de Dios con la doctrina de la iglesia. No podemos seguir mezclando la palabra de Dios con la historia, con los consejos, con los argumentos. Si Dios habla, a nosotros nos toca, como Dios mismo lo dice en Isaías 66:2, temblar ante su palabra. No podemos mezclar la palabra de Dios con la palabra de la gente. Como lo expresara el rey Josafat en tiempo pasado, hoy vale la pena decir: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Te desafío a que te atrevas a poner tu confianza únicamente en lo que Dios ha hablado, y que no creas los inventos de nuestra sociedad, de nuestros teólogos, de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, diciéndote: es que es plural, es un Dios plural. No hay ninguna evidencia, ni gramaticalmente hablando, ni textualmente hablando, que pueda referirse a Dios como un Dios plural. Jehová nuestro Dios, Jehová no es dos, no es tres, no es varios. Uno es. Dios te bendiga.